Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, más allá de lo reprochable y horrible del conflicto, tendemos a pensar en movimientos a gran escala de tropas por los teatros europeos, africanos y asiáticos. Sin embargo, hay tres aspectos usualmente pasados por alto en el conflicto. Primero, el hecho de que gran parte del conflicto se libró de manera industrial y psicológica, es decir, el ciudadano común de la época se enfrentaba día a día a titulares como este, que hacían hincapié en la satanización del bando opuesto y en la importancia de colaborar económicamente en el esfuerzo pantagruélico de un conflicto de proporciones nunca antes vistas. Segundo, que el teatro de guerra olvidado casi siempre tiende a ser, por obvias razones, América, en especial América Latina. Y por último y no menos importante, el anime no existía. Sin embargo, a pesar de ser entre comillas una parte del mundo que básicamente fungió de espectador, tuvo un periodo turbulento que finalmente desembocó en un estado de guerra abierta entre Perú y Ecuador, en el conflicto denominado la Guerra del 41. Un enfrentamiento olvidado en el que la verdadera lealtad de los bandos hasta hoy está envuelta en un halo de intriga. Sean todos bienvenidos, les habla el Comodoro. Acompáñenme en una travesía para descubrir hasta qué punto el eje estuvo a punto de poner un pie en suelo latinoamericano. Y antes de continuar, como ya es costumbre, te animo a que te suscribas si aún no lo has hecho, ya que estaré intentando subir un video los 13 de cada mes. Te animo a que sigas en mis redes sociales y te unas a Compañía de Acero, la magnífica comunidad de Discord a cuyo Estado Mayor, Antonino y Hati agradezco y mando un gran saludo por acoger a la tripulación del Comodoro. Para abreviar, el milenario historial de mala leche entre Perú y Ecuador, la raíz del conflicto se remonta a la independencia de ambos países y las disputas territoriales por las regiones de Tumbes, Maynas, Jaén y Guayaquil. Por aquel entonces, la Gran Colombia, que reunía los actuales estados de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, se enfrentó a Perú entre 1828 y 1829. La guerra terminó por estancarse sin dejar ningún claro vencedor, volviendo de facto a las fronteras ya establecidas durante la colonización española. Y tras la firma de la paz en 1829, sucedió un hecho que prolongaría el conflicto en la región por cerca de 2 siglos. Tras la disolución de la Gran Colombia, el Tratado de Paz y Límites quedó anulado. Ahora se debían firmar tratados separados con los nuevos países. Hasta bien entrado el siglo XX, la zona era frecuente escenario de escaramuzas entre los tres países. Sin embargo, el Tratado Ulloa-Viteri, firmado en 1936, se constituiría como un intento bilateral entre Perú y Ecuador para finalmente alcanzar la paz. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, sectores insatisfechos y expansionistas de ambas naciones empezaron a montar campamentos militares a lo largo de la frontera, bloqueando así la Comisión Binacional encargada de la demarcación de fronteras. Una nueva ola de escaramuzas convirtió la zona en un nuevo campo de batalla. El 5 de julio de 1941 ocurrió un incidente que escaló progresivamente a una gran batalla a las orillas del río Zarumilla. Hasta la fecha no queda claro quién inició el tiroteo, sin embargo lo que sí se sabe es que al final del día, fuerzas ecuatorianas tomaron por asalto el poblado peruano de Aguas Verdes. La guerra había iniciado. Si este video alcanza los 100 likes, le dedicaremos un video a detalle cubriendo los pormenores, causas y consecuencias y el desarrollo de la Guerra del 41. Las fuerzas beligerantes eran completamente dispares, pues Perú triplicaba el número de efectivos del ejército ecuatoriano, además de contar con una fuerza modernizada y motorizada en los años 30 por múltiples misiones militares, entre las que destaca una misión de doctrina francesa, una brigada de tanques T-38 checoslovacos y una fuerza aérea capacitada por instructores italianos, que además incluía una fuerza de paracaidistas pionera en América Latina. Mientras las fuerzas ecuatorianas no recibían nuevo equipo desde su precaria modernización durante la Primera Guerra Mundial, producto de una misión militar chilena con clara influencia prusiana. El destino estaba echado.
y a pesar de una heroica resistencia, Ecuador y su ejército entraron en un estado de colapso total para octubre de 1941. Sin embargo, las negociaciones de paz recién se precipitaron bajo el auspicio de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile a finales del mismo año. La paz se firmó el 29 de enero de 1942, con lo que Ecuador y Perú renunciaban, hasta el momento, a sus pretensiones en la Amazonía. La dura derrota ecuatoriana se constituyó por entonces como uno de los peores desastres nacionales recordados y como un duro golpe a su orgullo nacional. A pesar de que gran parte de la frontera quedó circunscrita, quedaron sin demarcar 78 kilómetros, que originarían a lo largo del siglo XX frecuentes crisis diplomáticas y escaramuzas, que no terminarían hasta después del conflicto del Alto Cenepa en 1998. En torno al conflicto y sus repercusiones empezaron a tejerse leyendas urbanas en torno a los bandos implicados, entre ellas la posibilidad de agentes o mercenarios infiltrados del eje en el bando peruano, dispuestos como una avanzadilla destinada a la conquista de Sudamérica, se constituyó como una preocupación no solo entre las filas ecuatorianas, sino entre los mismos aliados. La raíz de aquellas especulaciones formuladas se basa en reportes militares ecuatorianos veraces que daban cuenta del avistamiento de mercenarios japoneses e incluso reportes periodísticos de la época que se encargaron de propagar el rumor entre la población y la comunidad internacional. Tal fue el alboroto despertado que no tardó en llegar a oídos de la potencia de turno en el continente. Que vale reiterar, tan solo 5 meses después de iniciada la beligerancia entre estos dos pequeños países, era atacado por el Imperio del Japón el 7 de diciembre de 1941. Tras el hundimiento de la flota del Pacífico en Hawái, el miedo y los rumores de una invasión japonesa empezaron a expandirse y crecer, mientras la guerra entre Perú y Ecuador recrudecía y se tornaba cada vez más sangrienta. Los supuestos avistamientos de mercenarios japoneses despertaron aún más sospechas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sumado al hecho de que el Perú era sede de la segunda más grande colonia japonesa en Latinoamérica, avivaban la idea de una invasión del eje destinada a desestabilizar la región y por consiguiente el esfuerzo de guerra aliado. La inmigración japonesa al Perú había iniciado a finales del siglo XIX y se había acentuado en los años 20. Paralelamente se veía dando una importante ola de inmigrantes chinos que debido a las similitudes físicas eran usualmente confundidos. Sin embargo, la prosperidad de las colonias asiáticas, que cada vez más ocupaban un papel mucho más activo en la sociedad de aquel entonces, empezaron a levantar sospechas y resentimiento, no solo entre los allegados a los intereses norteamericanos, sino también entre la población y el mismo gobierno peruano, que limitó la entrada de inmigrantes en 1936. Por si fuera poco, el gobierno militar de Óscar R. Benavides, que gobernó el Perú entre 1933 y 1939, fue responsable de la modernización del ejército, mediante misiones militares italianas para la Fuerza Aérea y Policía, además de misiones alemanas que introdujeron el uso de tanques, desplazando así la tradición francesa que había predominado hasta entonces. Y como cereza del pastel, Benavides había confesado su admiración por las potencias del eje, llegando incluso a apoyar diplomáticamente al señor del bigote español durante la Guerra Civil Española, además del surgimiento de organizaciones paramilitares toleradas y auspiciadas desde las más altas esferas. Todo ello en perspectiva externa hacía del Perú un caldo de cultivo perfecto para una posible invasión japonesa o de cualquier otra potencia del eje, que establecería una base de operaciones para atacar el Canal de Panamá y otras rutas comerciales vitales para el esfuerzo industrial de armamento y aprovisionamiento, incluso según los sectores más paranoicos como una base de avanzada para atacar suelo norteamericano. Pero por otra parte, hay hechos mucho más anecdóticos que tal vez explican de manera mucho más sencilla todo. Para empezar, el hecho de que los reportes ecuatorianos exageraron un poquito las cosas, considerando de que era probable que algún hijo de inmigrantes japoneses o chinos pudiera haber estado alistado y que de hecho
Muchos peruano-japoneses o sino-peruanos se alistaron para demostrar a la opinión pública su lealtad para con su nuevo país. Continuando, tenemos el hecho que durante el gobierno del señor peruano del bigote, el acercamiento a las potencias del eje condujo a la compra de armas, a las mismas, entre las cuales destacan fusiles Arisaka con el respectivo sello del emperador del Japón, que pudieron ser capturados en algún enfrentamiento. Además, claro, de aeronaves de procedencia italiana, otra potencia del eje, además de tanques T-38 checoslovacos, que a la larga, tras la anexión de Checoslovaquia al Tercer Reich, fueron utilizados ampliamente por las tropas alemanas, dando la ilusión de que era armamento suministrado por mercenarios. En 1939 hubo un cambio de gobierno y el señor peruano del bigote dejó la posta a este otro señor, un industrial que hasta entonces había apoyado la aventura en el poder de este último. Sería Prado el que tendría que hacer frente a la guerra, y para empeorar las cosas, Prado era hijo de este otro señor, el presidente del Perú durante la Guerra del Pacífico, que en un ataque de supremo patriotismo abandonó sus funciones y se exilió en Europa en pleno conflicto, es decir, abandonó el barco en plena Guerra del Pacífico. La opinión pública de aquel entonces dudaba de la lealtad de la familia Prado, por lo que estos últimos vieron una oportunidad de oro para lavarle la cara al apellido manchado por la cobardía mediante una brillante campaña militar. Ello influyó notablemente en la estrategia aplicada, optando por un enfoque mucho más ofensivo que terminó por hacer parecer al Perú como una fuerza agresora. Sin embargo, terminado el conflicto, Prado terminó por unirse a los aliados. Otro punto que tal vez contribuyó al pánico es la similitud entre el emblema de los cascos peruanos y nipones. En el primer caso, un sol cuyos rayos representan a la deidad inca solar, y en el segundo una flor de crisantemo de 16 pétalos, como símbolo de la casa imperial japonesa. Y para rematar todo el malentendido, tenemos el hecho de que muchas personas étnicamente andinas comparten ciertos rasgos físicos con personas asiáticas, tales como los ojos rasgados, pómulos salientes e incluso el tono de piel cetrino. Así que, como mencionábamos al principio del video, los conflictos también se juegan en el terreno de la psique, y hacer parecer a un enemigo más poderoso de lo que realmente es, a veces sirve como consuelo, aunque parezca contradictorio. Como epílogo a todo aquel embrollo de rumores, Estados Unidos, si bien mantenía una política conocida como la doctrina Monroe, que básicamente se resume en mantener al resto de América bajo su control como si de su patio trasero se tratara, no tenía mayor interés en un conflicto que a su parecer parecía... ¡Pelea de inválidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y no es a partir del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 que los subsecuentes informes alarmistas que indicaban una entre comillas intervención japonesa hizo que se pulsara el botón de pánico, y no hace falta mencionar lo que sigue. Campos de concentración para entre comillas japoneses calificados como enemigos del Estado. Así que felicidades, Perú y Ecuador contribuyeron a que Occidente emulara de alguna forma las prácticas del Tercer Reich. Los Estados Unidos entonces se apresuraron a presionar por todos los medios a estos dos países para que alcanzaran la paz lo más pronto posible. Como siempre, me gustaría leer los comentarios de la comunidad y despedirme hasta una nueva ocasión. Les habla del Comodoro para Geopolitik Channel. Muchas gracias.